Hermanos, como decía recién, vamos a lo que hablábamos, ¿no es cierto?, el martes pasado. Hablábamos, ¿no es cierto?, allá donde Pablo dice en Filipenses 4:8, Pablo que dice, ¿no es cierto?, que ahí donde hay virtud alguna, donde hay todo lo honesto, todo lo puro, donde hay todo lo digno, todo lo amable, todo donde hay virtud, todo lo digno de ser alabado, dice Pablo, en esto pensad. Amén. Y hablábamos el martes de pensar en eso, ¿no es cierto? Y de pensar y saber cada uno de nosotros, hermanos, que si nosotros a todo lo bueno que nosotros veamos en este mundo, a todo lo bueno que hace incluso la gente, ¿no es cierto? La gente, aunque no conozca a Dios, hacen cosas lindas, hacen cosas buenas también. Si nosotros pudiésemos sacar eso solamente, ¿no es cierto? Si nosotros pudiésemos sacarlo arrancarlo, ¿no es cierto? Y tener solamente eso bueno, hermanos, tendríamos ahí, hablábamos, las virtudes de Dios. Y en lo que nosotros debemos pensar, ¿no es cierto?, es que cuando vemos algo bueno y todo lo bueno que hace la gente y todo lo amable y todo lo honorable, como decía ese día la palabra, hermanos, y todo donde hay virtud y en todo lo digno de ser alabado, nosotros, hermanos, si podemos pensar en eso y vemos y lo vemos, ¿no es cierto?, y vemos que eso existe y que eso está y que eso es real, pero que no es perfecto todavía, porque está salpicado por el pecado, porque está, como le decíamos, lo tendríamos que arrancar para verlo en su perfección y en toda su plenitud, y ahí estaríamos viendo las virtudes de Dios, y ahí estaríamos viendo a Dios, hermanos, ahí estaríamos viendo lo perfecto, como dice Pablo. Pablo habla de que cuando venga lo perfecto, amén, que es cuando nosotros estemos en gloria con el Señor, junto al Señor, ahí en Corintios 13, hermanos. Si nosotros pudiésemos ver eso, veríamos, decía, las virtudes de Dios, veríamos a Dios. Y decíamos que nosotros estamos viajando hacia eso. Nosotros nos estamos, hermanos, Dios nos ha traído para limpiarnos, para santificarnos, para que nos despojemos nosotros mismos, hermanos, de todo peso del pecado en el poder del Señor. No lo podemos hacer si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. No lo podemos hacer por nuestras fuerzas, para nada. Pero sí, hermanos, creyendo en Dios, usted puede vencer todo pecado. Amén. Nosotros podemos vencer todo pecado. Nosotros podemos despojarnos de todo lo que estorba, de todo peso del pecado, como dice también en Hebreos, hermanos, porque estamos viendo, porque creemos y vemos, hermanos, y eso era lo que el mensaje, ¿no es cierto? Ver, mirar lo perfecto. Y que hacia eso vamos. Amén. Si hay algo bueno en nosotros, y ahora tomándolo en nosotros, hermanos, si hay algo bueno en nosotros, si hay algo de amor en nosotros, si hay algo de bondad en nosotros, hermanos, no es perfecto, no es de manera perfecta, pero vamos hacia lo perfecto, hacia el momento de tener, hermanos, y de estar en esa plenitud de amor perfecto, del amor de Dios perfecto en nosotros. Y eso va a suceder cuando estemos delante de Él. Amén. Por eso decíamos, hermanos, también es imposible, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la Biblia dice necio, es tonto. Y se puede agregar otras palabras más fuertes también. Pero vamos a decir, hermanos, tonto al que dice que no hay Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Justamente porque existen estas cosas. Porque es real, decíamos, ¿no es cierto? Porque es real, y ya después vamos a entrar en este versículo que leímos, hermanos. Porque es real. Es real, hermanos, toda esta complejidad. Es real toda esta perfecta complejidad que hay cuando usted mira la creación, por ejemplo. Entonces, hermanos, si nosotros buscamos la causa, ¿no es cierto? La causa de eso, nosotros sabemos que es Dios. Pero si nosotros buscamos la causa de esta complejidad cuando miramos la creación, el universo y las cosas, cómo se mueven, cómo se dan, y las reglas, y las leyes de la naturaleza y las leyes de nuestro cuerpo, y todas esas cosas, y toda la complejidad, y todo eso tan perfecto, hermanos, diseñado tan perfectamente, tenemos que saber y creer que hay una inteligencia superior, o que hay un Dios, o que algo lo causó. Amén. Y si algo lo causó, y si hay una causa, hermanos, si la hay, de la nada no sale, hermano, no se puede crear el todo. De la nada no se crea todo lo que existe. Alguien lo hizo. Hay una inteligencia superior, hay una causa, hay un Dios y nosotros sabemos y conocemos a ese Dios. Amén, hermanos. Pero lo que le decía, si hay una complejidad así, si hay una perfección así, y si hay, hermanos, un poder así para crear todas estas cosas, significa que la causa final de eso, la causa que, hermanos, es poderosa, es omnisciente y es, hermanos, perfecta. Amén.
Y es real que existe esa complejidad. Entonces debe ser real la causa, la causa de esa complejidad. Entonces es real que esa complejidad es lo que transmite en su creación. Conociendo cada vez más lo que Dios creó, a quienes Dios creó, hermanos, usted conoce cada vez más cómo es Dios también. Amén. Además de la palabra, por supuesto. Si existe, hermanos, el amor, la causa del amor, entonces debe ser amoroso. Si existe la belleza en todo lo que significa, en toda en el sentido amplio de la palabra, ¿no es cierto? No hablo de nuestras caras, sino que si existe la belleza, hermanos, la causa de la belleza debe ser algo estético, una base estética perfecta también. Si existe, hermanos, si existe la vida, y existe, y es real, y la palpamos y la vemos, entonces lo que causó la vida debe estar viviendo también. Amén. Y hermanos, ese es Dios. Por eso también, hermanos, es sabiendo, mirando así todas las cosas, todo lo que existe, algo lo causó. Amén. Todo lo que existe fue causado por algo, o por alguien, mejor dicho, y ese es nuestro Dios. Y si eso existe, hermanos, y si eso existe y ha transmitido esas virtudes de Él en lo que existe, en eso que es real, es porque Él es así. Y esa causa, o Dios, o ese Dios, hermanos, es así de manera perfecta. Amén, de manera perfecta. ¿Me explico, hermanos, lo que quiero decir? Es como un análisis teleológico, se llama a esto que yo le estoy diciendo. Hermanos, es lo que causó, la causa final de lo que existe. Si usted estudia lo que existe, va a descubrir la causa final. Si usted estudia el propósito de lo que existe, va a descubrir la causa final y va a descubrir que la causa final es, hermanos, es igual a lo que existe, pero de manera perfecta. Amén. Nadie podría hacer esta complejidad, hermanos. Nadie podría hacer esta perfección en cuanto a todo lo que es la creación, el universo y todo lo complejo que es, si Él no fuese superior a eso que creó. Si no lo entendiese de manera perfecta, si no está por encima de eso que fue creado. Es que sucede algo en una ley natural, hermanos. Nosotros, hermanos, el Creador siempre es superior a la creación. Amén. Entonces, hermanos, si hay un Creador, y lo hay, nosotros lo sabemos, si ese es Dios, Él es, y hay una creación que quizás no es perfecta, y eso es a causa del pecado, este Creador, pero sí podemos saber, hermanos, que este Creador sí es perfecto. Y además que la Biblia dice, cuando venga lo perfecto, nos espera a nosotros lo perfecto. Hermanos, y eso es, decíamos el martes en esto, pensar. Y si nosotros pensamos en esto, buscamos eso, hermanos, un día nos vamos a encontrar con que nosotros vamos a estar delante de la perfección. Y vamos a ser perfectos nosotros. Amén. Pero lo que quería ahora hacer como una continuidad, le decía, y por eso tomaba este versículo, especialmente, hermanos, el versículo 18. Decíamos que nosotros tenemos que ver en cada uno de nosotros, hermanos, que estamos viajando hacia esa perfección, que estamos viajando hacia esa plenitud, cada uno de nosotros. O sea que cada día, hermanos, podemos amar más. Y eso no es imposible, eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, porque nos ha salvado, porque nos ha limpiado, porque nos ha hecho sus hijos. Y Él hace eso con sus hijos. Amén. Hermanos, entonces nosotros debemos ver en nosotros mismos, y eso debe ser un motivo para gozarnos, para alegrarnos y para creer más todavía, ver que nosotros estamos también de camino a esa perfección. Amén. Eso es importante que nosotros lo veamos, hermanos. Y solamente se logra, y solamente podemos ver eso nosotros mismos, hermanos, porque solamente puede cambiar así el interior, el corazón de una persona, Dios. Entonces solamente los verdaderos cristianos pueden verlo. Y que así sea con cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, dice acá el versículo 18, por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahí está. Somos transformados, lo que yo les estaba diciendo, ese viaje, hermanos, de gloria en gloria. Espérenme por ahí. De gloria en gloria. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que les decía recién, solamente Dios puede hacer esa obra.
Solamente Dios puede ir llevando a una persona pecadora, hermanos, de gloria en gloria, de poder en poder, como dice en otra parte de la palabra de Dios, hacia lo perfecto. Y eso es lo que Él está haciendo, hermanos, y eso es lo que quiere hacer, y para eso nos ha llamado, y para eso nos ha salvado, hermanos, lo que quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. Ahora. Y de eso debe tratarse ahora, desde ahora en adelante, hermanos, nuestra vida, de ir, hermanos, camino a esa perfección. De pensar en lo perfecto, hermanos, y de buscar lo perfecto cada uno de nosotros y saber que Dios nos va a ayudar y creer en Él, hermanos, que Él nos va a ayudar y que nos va a llevar allá. Es que lo va a hacer. Amén, lo va a hacer. Y eso, hermanos, es lo que dice Pablo acá. Somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es la salvación. La salvación significa, hermanos, que nosotros por la fe ya creemos que somos hijos de Dios, ya creemos, nosotros ya sabemos, ya creemos en la causa final, ya creemos que Dios nos va a perfeccionar y nos va a hacer perfectos al final. Amén. Ya creemos en la causa, que la causa es perfecta, o sea que Dios es perfecto, hermanos, y que entonces nosotros también, y porque Él lo ha dicho además, vamos a ser perfectos también. ¿Se da cuenta que es lo mismo cuando hablaba de mirar la naturaleza? Hermanos, vamos a ser perfectos también, lo creemos y eso es la fe. Entonces creemos que somos sus hijos y tenemos la certeza de que vamos a estar con Él un día, perfeccionados por Él. Y que eso va a ser consumado, eso va a ser literal, y que es nuestra santificación, la consumación de nuestra santificación. Amén. Hermanos, eso por la fe, eso lo tenemos que creer ahora. Pero mientras tanto, después, hermanos, en nuestra vida se trata de ir de poder en poder y de gloria en gloria. De ir escalando, de ir, hermanos, teniendo la mirada firme en lo perfecto de nuestro Señor Jesucristo e ir avanzando en el Evangelio del Señor. O sea, hermanos, ser cada vez más santos, tener cada vez más amor por las personas, perdonar cada vez más, estar dispuesto, hermanos, estar cada vez más comprometidos con la obra de Dios, estar, hermanos, ser cada vez más conscientes de nuestra salvación, y entonces eso va a traer cada vez más gozo en nosotros. Y puede venir lo que venga, y van a venir, hermanos, dificultades, y van a venir problemas, pero el Hijo de Dios va a estar, hermanos, anclado en lo perfecto. Va a estar anclado en eso que está buscando, y ahora lo vamos a ver. Y es hermoso. Amén. Hermanos, y eso debe ser real. Por eso les decía, hermanos, y vengo insistiéndole, el Evangelio es la realidad más poderosa que existe. Eso debe ser real en nuestras vidas. Amén. Eso debe ser real, hermanos, en cada uno de nosotros. La salvación es creer en Dios. Y Dios dice que nosotros ya somos sus hijos. Amén. Dios ya mira, según la palabra de Dios, la obra terminada en nosotros. O sea que nos mira a nosotros, hermanos, cuando nosotros creemos y nos arrepentimos, como ya hijos de Dios. Amén. Como ya sus hijos y ya perfectos en Él. Y ahora nuestra vida se trata justamente, como decíamos, de ir camino hacia eso. Pero es Él el que nos va llevando. Amén. Y quería que vean, hermanos, también que de la misma, cómo lo hace Dios, porque tiene que ver con su carácter y con su, podríamos decir, con su forma de ser. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios fue, hermanos, en progreso, podríamos decir. Dios fue de gloria en gloria en todo lo que Él hacía. Y Dios debe ir, hermanos, en nosotros de gloria en gloria, en nosotros mismos también, creciendo en nosotros también. ¿Cómo es esto? Hermanos, todo empezó en el jardín, en Edén, y el hombre que cayó, y bueno, conocemos todo eso que sucedió. Dios quería habitar en un jardín primero con el hombre. Después, hermanos, el hombre cae y Dios, los hombres, los hijos a quienes Dios les habló, a quienes Dios les hizo las promesas, Abraham, Isaac, Jacob, hermanos, y todos los patriarcas empezaron a hacer altares para Dios. Cada vez que se cumplía algo, cada vez que Dios los bendecía, ellos hacían un altar para Dios. Después, hermanos, fue un tabernáculo para Dios. ¿Ve cómo va creciendo? Un tabernáculo para Dios. Después fue un templo para Dios. Y después fue, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tabernáculo, Dios mismo, hermanos, Dios en Cristo habitando y reconciliando consigo al mundo también. Siempre fue de gloria en gloria, creciendo. Así debe ser en nuestros corazones también. Después también lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, Dios primero fue una familia, fue Abraham y su familia. Fue Abraham, Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, los hijos de Jacob, una familia. Después fue un pueblo que estuvo en Egipto y formaron una nación.
va creciendo. Después libertó a ese pueblo, hermanos, le dio la ley y fue una nación, un país, una nación como los otros también, como las otras también, libre ahora y con la ley de Dios. Y después, ahora, hermanos, es un pueblo también donde no hay una exclusividad, una nación exclusiva, sino que es un pueblo, hermanos, formado por gente de toda tribu, lengua y nación. Y esa es la iglesia. Amén. Fue creciendo, fue de gloria en gloria, de poder en poder. Ese es el carácter de Dios. Así, hermanos, actúa Él. Y así, hermanos, quiere actuar Él, hermanos, en nuestros corazones también. Y así, hermanos, debe verse Él. Y lo deben ver los demás también en nosotros, hermanos, en nuestros corazones. Lo deben ver en nosotros cuando nos miran a nosotros también. Hermanos, tenemos que ir creciendo. Dios quiere que sea así. Porque Dios es así. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, va a ser eso en nosotros. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Quiénes son los que lo detienen, hermanos? Nosotros. Muchas veces con nuestros pecados. Nosotros, hermanos, muchas veces con nuestras debilidades, con nuestra negligencia, con nuestra falta de interés, o tomando la iglesia como una actividad más en nuestra vida, y no es así, no por la iglesia, sino por Dios. No es así, no debe ser así. Es lo más importante, y todas de nuestras actividades parten de la iglesia, del reino de Dios. Es lo que acomoda todas las otras actividades. Parten de Dios. Así debe ser. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios, y le veo para que vea cómo nosotros a veces detenemos, o qué significa, hermanos. Fíjense lo que hizo este hombre, y que tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo, Moisés, que dice en Hebreos 11:25, hermanos, cómo Moisés miró el final, y por eso todo lo que sucedió entre su vida, cuando estuvo ahí con la zarza, y el final, el saber que Dios lo esperaba a una patria celestial, hermanos, como todo eso condicionó después su vida acá en la tierra. Amén. Dice la palabra de Dios en el 25, hermanos, y lo mismo tiene que ser con nosotros. Y esto es tener fe, creer en Dios y que Dios ya ha cumplido su promesa. Amén. Y que nosotros vamos hacia eso. Y ver en el camino que, hermanos, estamos viajando hacia eso, que se está cumpliendo en nosotros también, que estamos cambiando nosotros, que Dios, ver a Dios, hermanos, y poder, así como decía hoy, hermanos, predicar lo que hemos visto también en cada uno de nosotros y lo que oímos de la palabra de Dios. Amén. Fíjense que dice lo que dice Moisés, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el final. Amén. Sabía, hermanos, creía en la promesa de Dios y tenía puesta la mirada en el final. Usted tenga puesta la mirada en el final. El final suyo, nuestro, hermanos, es que un día vamos a estar delante de Él siendo perfectos. Y si usted tiene puesta esa mirada y entonces cree en Dios, hermanos, ahí está creyendo, ahí está teniendo fe, hermanos, entonces todo este camino usted va a ir viendo la mano de Dios en su camino. Amén. Pero si no hay un objetivo, usted no ve la mano de Dios, no ve hacia dónde se dirige. Si no hay un objetivo final, no lo puede ver. Entonces no va a ver a Dios en su camino. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Dice, por la fe, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, Moisés tenía todo en Egipto. Todo cuando estaba en Egipto. Amén. Era junto con el hijo del faraón, era prácticamente el hermanastro del faraón. Era un príncipe de Egipto, hermanos. Todo lo que quería, todo lo que cualquier hombre quiera en este mundo, Moisés lo tenía. Todo. Todo. Lo que ustedes se imaginen. Todo lo que tenga que ver, hermanos, con lo que un hombre pueda tener, menos a Dios, tenía todo. Tenía riqueza, tenía fama, tenía poder, tenía comodidades, tenía, hermanos, lo que él quería. Si quería mujeres, las tenía, si quería, lo tenía todo, hermanos. Y dice que rehusó llamarse, que tuvo por mayor riqueza, dice el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén.
seguramente, hermanos, que Moisés se trataba esto de Dios. No venía nada, no era que dejó todo lo que él tenía por algo que venía de los hombres. Es imposible porque, como les decía, tenía todo de los hombres, tenía todo. Amén. Hermanos, tenía que ser algo que sea diferente. Tenía que ser algo que era justamente un mensaje contrario a eso que él estaba viviendo también. Y por eso tuvo que dejar eso también. Pero que le prometía un deleite mayor. Que era, hermanos, la gloria de Dios, que era esa patria celestial. Hermanos, y dejó todo por seguir a Dios. Y nosotros también, hermanos, todo lo que tenga que ver con el pecado, tenemos que entender que el pecado siempre va a ser a nuestra carne placentero. Incluso nos hace creer mientras estamos pecando que ni siquiera es pecado. Pero hermanos, el Evangelio dice que debemos negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Tomar nuestra cruz, hacer la voluntad de Dios, hermanos, y mirar en todo lo que hacemos, mirar la palabra de Dios, mirar la voluntad de Dios y guiarnos por ello. Amén. Hermanos, cuando usted está, por ejemplo, comiendo algo muy rico y ya va por la tercera o cuarta, no sé, ¿cómo es? Torta de 7 capas así de chocolate y todo lo que tiene, hermanos, ya va por la tercera, que usted está deleitando, no quiere que termine, no quiere que ese gusto se vaya de su boca y quiere más y más y no piensa que se pasó, que es pecado eso, que es gula, comer por placer, nada más por comer. Hermanos, no piensa eso, no piensa ni siquiera que está mal, pero está mal. Amén. La Biblia dice que está mal. El pecado, hermanos, en eso y en todas las cosas, en todos los órdenes, es así. Hay un momento, hermanos, hay un momento en que usted se olvidó de Dios y usted se deleita en ese pecado. Se va a dar cuenta de que era pecado después que lo cometió. Va a sentir culpa porque le falló a Dios después que lo cometió. Se va a arrepentir y va a llorar, hermanos, porque falló a Dios después. Pero hubo un momento, hay un momento primero, hermanos, hay un momento en que nosotros sabemos y que es como que el Espíritu de Dios nos alerta. Lo que vas a hacer está mal. Pero cuando pasamos nosotros esa línea, cuando pasamos eso, hermanos, ya nos olvidamos de las cosas de Dios. Y solamente nuestro cerebro, nuestro ser, está disfrutando del pecado y siente placer en el pecado. Pero después, hermanos, hay culpa, cosa que es buena, porque hace que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, que seamos restaurados por Él, que no sigamos pecando. Amén. Pero así actúa el pecado. Eso, hermanos, es lo que detiene esta obra de Dios en nosotros, que quiere que avancemos hacia lo perfecto. Amén. De eso se trata, hermanos, el Evangelio. Dice acá la palabra de Dios, hermanos, en el de Corintios, dice que somos transformados. Amén. Siempre somos transformados. El tiempo es el presente continuo, le preguntaba a Caro. El presente continuo es que siempre, hermanos, siempre. Presente continuo, ¿no? Presente simple, perdón. Presente simple. Quiero aprender esto de los tiempos y me confundo. Presente simple, hermanos, es que siempre, siempre somos transformados. Si Pablo va a hablar de la salvación de nuevo, vamos a suponer que hoy habló de esto, hermanos, a los corintios, y dentro de un año les habla de la salvación, les va a decir de nuevo, somos transformados. Amén. Siempre, siempre. De eso se trata nuestra vida. No tenemos, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios y Él nos está llevando, pero no de manera perfecta, pero nos está llevando hacia lo perfecto. Amén. Nos está llevando hacia la perfección y eso va a suceder en la glorificación cuando estemos delante del Señor sin, ya como siempre decimos y como dice la palabra de Dios, hermanos, sin esta carne, sin este cuerpo, hermanos, sino con cuerpos glorificados, donde no puede entrar el pecado, donde no hay tiempo, no hay enfermedades, no hay nada de eso y hay además no hay tiempo, hay eternidad. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Pongamos nuestra mirada en el galardón. Moisés, hermanos, Josué, por ejemplo, tenían una tarea impresionante que era Moisés, ustedes saben, leyeron el Éxodo, Números, hermanos, Deuteronomio, de guiar al pueblo de Israel hacia la patria celestial, hacia la patria literal, hacia la tierra que ellos iban por el desierto, iban caminando, hermanos, y Moisés iba renegando tremendamente porque le desobedecían, porque le hacían la vida imposible. Bueno,
Terrible el ministerio que tenía Moisés. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo, estaba entre el pueblo y Dios, ¿no es cierto? Él le hablaba al pueblo, después el pueblo le hablaba a Moisés y Moisés le llevaba las quejas, siempre eran a Dios también. Era el intercesor de esa manera y era tremenda, pero... Y su meta era, y su ministerio era llevar al pueblo a la tierra, y lo hizo hasta la parte este del Jordán. Después Josué cruzó, ustedes lo saben eso, hermanos, tremendo. Después Josué lo mismo también. Pero aparte de eso, además de eso, dice ahí en Hebreos, tenía la mirada puesta en el galardón. Amén. Y del galardón que habla Hebreos, hermanos, es la patria celestial, la Jerusalén celestial, la salvación. El momento de estar, el hecho de estar, hermanos, delante de nuestro Señor en aquel día. Amén. Renegaban con el pueblo, tenían que guiarlo. Era tremendo el trabajo que tenían, no tenían tiempo ni para respirar prácticamente, hermanos. Tenían que llevar el pueblo ahí. Pero tenían, hermanos, lo que sostenía a ellos no era el lograr eso. Lo que los sostenía, lo que hacía que se mantengan. No era, hermanos, que Dios le hablaba siempre tampoco, era lo que Dios le había prometido. Era la mirada puesta en lo perfecto. Amén. Y eso es, hermanos, también para nosotros. Eso también para cada uno de nosotros. Lo perfecto. Un día nosotros vamos a estar reinando con el Señor, hermanos. Y el amor que va a estar en nosotros va a ser perfecto. Y el gozo va a ser perfecto, dice la palabra de Dios. Lo primero que dice allá en Apocalipsis cuando habla de que el Señor recibe a sus hijos es que no habrá más maldición, dice, y no habrá más, ¿qué sigue? Llanto. No habrá más llanto. Y Dios enjugará, dice, las lágrimas de sus hijos. Amén. Enjugar, acuérdense, es, hermanos, sacar la lágrima así. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos. Eso nos espera a cada uno de nosotros. Busque, piense, busque la perfección. Amén. Algo podemos ver, algo tenemos, pero busque la causa de todas las cosas y ese es Dios. La causa de su existencia y la causa de lo bueno que tiene usted y ese es Dios. Quite, despojémonos de lo malo, hermanos, y va a ser cada vez más perfecto. Y se puede, porque el Espíritu Santo de Dios está en usted y lo está ayudando desde el momento que usted creyó, desde el momento que usted se arrepintió de sus pecados. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Ahora sí terminamos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. A mirar y a ir por lo perfecto. Amén. Vamos a orar.